Padre, en esta mañana fresca y ventosa oramos para que el Espíritu sople sobre nosotros, quitando las telarañas de nuestro pecado y de nuestra renuencia a aprender de Jesucristo, soplando fresco y limpio, soplando la basura de aquellas cosas que hemos hecho y dicho de nuestras vidas. Te agradecemos por la expectativa con la que nos reunimos cuando venimos a encontrarnos con tu pueblo en un lugar que es santificado para nosotros, con muchos recuerdos de oraciones ofrecidas y contestadas, de reuniones cuando tu pueblo ha estado seguro de tu presencia, y en este lugar donde tu pueblo solía reunirse, venimos ahora en nuestros días y generación, y pedimos que nuestras lámparas se llenen nuevamente con el aceite del Espíritu, para que podamos arder más intensamente, para que la gente pueda ver en nuestras vidas aquellas cosas que son argumentos incontestables a favor de tu poder y tu gracia. Venimos de diferentes lugares, de diferentes orígenes, con diferentes temperamentos, y aún así nos sorprendemos de cuando venimos a estar juntos, parecemos una unidad. Nos sorprende que cuando nos unimos somos una congregación, personas que tienen una necesidad básica por encima de todas las demás. Todos necesitamos más de tu bondad y misericordia si vamos a enfrentar la próxima semana, meses y años, y vivirlos como tú quisieras que fueran vividos, y cumplir tu propósito para nosotros. Señor, la vida es demasiado corta para que desperdiciemos un solo momento, pero sabemos que es así, el tiempo suficiente para vivir toda tu voluntad, y por eso oramos para que hoy nos hables y nos toques, y no solo nos permitas entender lo que quieres que hagamos, sino que nos des la gracia y la fuerza para hacerlo, y hacerlo de tal manera que nuestra luz brille delante de los hombres y que vean nuestras buenas obras, y luego glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo pedimos por amor de Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Amén. Para los que están visitándonos hoy, vamos a través de toda la Biblia, mirando lo que dice sobre el Espíritu Santo, y cuanto más avanzamos en la Biblia, más encontramos sobre el Espíritu Santo. Y esta es una especie de imagen del cristianismo. En la vida, cuando más avance en la vida cristiana, más interesados se volverán en el Espíritu Santo. Hay una especie de progresión. Antes de ser cristiano, tal vez creas en Dios. La mayoría de las personas, al menos, que conozco, lo hacen. Conozco muy pocos ateos reales. Conozco algunos más genuinos agnósticos que dicen que no saben, pero la mayoría de la gente en Inglaterra cree en Dios, pero eso no los ayuda. Eso no los salva. Eso no los hace cristianos. Entonces llega un día en que te das cuenta de que Dios es más que una persona y que Jesucristo, su Hijo, también es Dios y un gran ser humano. Y crees en Él y te conviertes en cristiano. Por lo general, pasa algún tiempo antes de que la gente se dé cuenta de que todavía no tienen todo de Dios. Todavía no entienden todo lo completo de Dios y se empiezan a dar cuenta de que Dios no es solo dos personas, sino tres, y empiezan a interesarse también en el Espíritu Santo. Idealmente esto debería suceder tan pronto como sean cristianos, pero muy a menudo no es así. Quiero comenzar con una frase de John Bunyan, que es una de las más contundentes y exigentes que he leído. Dijo esto: algunos piensan que el amor del Padre y la sangre del Hijo alcanzarán. Prescindirán de la santidad del Espíritu de Dios, pero están engañados. En otras palabras, una experiencia completa de Dios incluirá a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Es por eso que estamos revisando la Biblia.
pude abordar todo el Antiguo Testamento en una mañana y luego traté 3 libros del Nuevo Testamento en una mañana, el domingo pasado, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora he llegado al Evangelio de Juan y tendré que dedicar 2 mañanas de domingo a ello. Y esta mañana voy a tomar todo el tiempo para mirar 4 breves menciones del Espíritu Santo en la primera mitad de este Evangelio. Cada uno de estos 4 está relacionado con el agua, la cosa más común. Y el agua tiene 2 usos particulares en nuestra vida humana. Sin agua deberíamos estar en problemas reales. Aquellos de ustedes aquí esta mañana que viven en caravanas saben muy bien, como dije anoche, que si están en caravanas en Chatsworth Park sabrán cómo les dije que cuando viven en una caravana pueden usar mucha menos agua. Una persona promedio en una casa en Gran Bretaña usa 18 galones al día. Ciertamente no usas eso en una caravana porque uno tiene que cargarlo. Y tuve la experiencia en el desierto árabe de tener mucho más escasez de agua que una persona en una caravana. Y te das cuenta de lo vital que es para la vida tener agua. Y no es casualidad que una y otra vez la Biblia vincule al Espíritu Santo con el agua. Hay 2 propósitos para los cuales necesito agua en mi vida diaria. Fuera de mí la necesito para lavarme y dentro de mí la necesito para beber. Y estos son los 2 aspectos que aborda la Biblia cuando menciona el agua con un significado espiritual. Y entendiendo que necesitas agua fuera de ti en relación con el lavado y la limpieza, o necesitas agua dentro de ti en conexión con beber y refrescarte. El exterior está más conectado con el bautismo, que es la inmersión total en agua, como símbolo de limpieza, lavado y eliminación de la suciedad del pasado. Pero el interior, el agua dentro de nosotros, Jesús siempre la describe en términos del Espíritu Santo. Y el uno sin el otro es inadecuado. Es posible que hayan sido bautizados en el agua y hayan tenido agua alrededor de cada parte de ustedes y hayan sido totalmente sumergidos. Y eso es solo la mitad de lo que se necesita. La otra mitad que se necesita es estar lleno de agua viva por dentro, para que esté lleno hasta aquí, con manantiales de agua viva brotando para vida eterna. Esta es la otra mitad de la historia. Y veremos cómo se desarrolla a medida que avanzamos en el Evangelio de Juan. El primer pasaje está en el capítulo 1. No necesariamente sientan que tienen que seguirlo en su Biblia si quieren, pero voy a leer algunos versículos. La ocasión es cuando Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por su primo Juan. Y los versículos 32, 33 y 34 dicen así: Y Juan dio testimonio. Yo vi al Espíritu descender como paloma del cielo y permaneció sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Voy a hacer una declaración ahora que después pueden criticar si quieren, pero Jesús era y es un bautista, en el sentido estricto de ese término. Y eso no es un complemento denominacional barato, porque la palabra en la Biblia no significa una etiqueta de una denominación. Y cuanto antes deje de usarse de esa manera, más feliz voy a ser yo. Porque nos roba el significado real de la palabra bautista, así como el uso de la palabra hermano como etiqueta denominacional nos roba el significado real de la palabra. Y ambas palabras fueron originadas con la intención de no ser etiquetas denominacionales. Así que Jesús era bautista y también lo era Juan. Ahí es donde empezó el término.
Y no significa, como se podría pensar, alguien que ha sido bautizado, porque hasta donde sabemos, Juan nunca había sido bautizado, y por eso le dijo a Jesús, deberías estar bautizándome tú a mí. Entonces, la palabra bautista no significa que alguien ha sido bautizado, sino que significa alguien que bautiza a otro. Esto es lo que realmente significa la palabra bautista, es un apodo. Significa alguien que es bautizador, alguien que bautiza a otros. Y ya que sabemos el significado de la palabra bautizar, sabemos lo que significa. Sumergir o remojar a alguien o algo en otra cosa. Y por eso Juan recibió el apodo de Juan, el remojador. Juan el bebedor, Juan el bautizador, la misma palabra. Pero ahora se nos dice en este primer pasaje que Jesús es el bautizador, tanto como lo fue Juan. Ambos eran bautistas. Los dos eran bautizadores. Pero hay una profunda diferencia entre los bautismos que ambos dieron. Y se describe aquí en detalle simple. Juan bautizó en agua, pero este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ambos hicieron lo mismo, pero usaron diferentes medios para bautizar a las personas. Juan dijo, los bautizaré en agua, y Jesús dice, los bautizaré en el Espíritu Santo. Realmente lo que nosotros estamos diciendo es que Juan te inundó con agua fuera de ti, mientras que Jesús te inunda con agua viva dentro de ti. Pero ambos estaban bautizando. Pero ambos están bautizando, ambos están sumergiendo, ambos están embebiendo, ambos están inundando, ambos te están sumergiendo en otra cosa. Y esta es la diferencia entre un bautismo humano y uno divino. Porque una cosa está muy clara. Su predicador esta mañana puede bautizarlos en agua, y ya bauticé a varios aquí, y otros me han pedido que lo haga, y lo voy a hacer con alegría, pero no puedo bautizar a ninguno en el Espíritu Santo. Solo una persona divina podría hacer eso por ustedes. Y aquí, justo al comienzo del Evangelio de Juan, tenemos ambas cosas claramente enseñadas y presentadas. Y lo interesante es que los primeros cristianos enseñaron que ambas eran necesarios, y uno no reemplaza al otro. Y durante toda la historia de la iglesia primitiva, ambos bautismos eran buscados. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Uno fue buscado por un ser humano, de un ser humano, y el otro buscado de un ser divino. Y ambos continuaban en paralelo. De modo que cuando estudias las epístolas, las cartas que se escribieron a la iglesia primitiva, se encuentra que se los describe igualmente como bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo. Todos los primeros cristianos conocían ambas cosas y se dieron cuenta de que ambas cosas derivadas de los dos primeros bautistas, que eran primos, estaban destinadas a continuar juntos. Eso es lo que creo que realmente es una iglesia bautista. Es una iglesia que busca ambos bautismos. Es una iglesia que busca bautizar a las personas en agua en el nombre de Jesús, y una iglesia que dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Esa es una verdadera iglesia bautista. Cualquiera que sea el nombre que tenga por fuera, es lo que pasa por dentro lo que la hace. Por eso digo que cuanto antes deje de ser una etiqueta y se haga realidad, mejor, será para todos nosotros y para la gloria de Dios. Ese es el primer pasaje. Ahora llegamos al segundo. Y surge la pregunta importante. ¿Cómo busco esta otra cosa que ustedes han mencionado? Todos ustedes saben cómo buscar el bautismo en agua. Busquen las Escrituras y se convencen en su mente de la voluntad de Dios, y luego buscan hasta que encuentres a alguien que lo haga por ti. Y le preguntas a alguien si puede ser bautizado en agua, y así es como uno busca. Es bastante simple y directo.
Aquí hay clases de bautismo regularmente para ayudarlos a comprender lo que significa. Pero ¿cómo buscar esto otro? Porque no es un ser humano a quien vas. La respuesta está en los otros pasajes del Evangelio de Juan, y vamos a pasar al segundo pasaje, para el primer paso para ser llenos del Espíritu Santo. Y voy a leer el capítulo 3, versículo 3 al 8. Creo que voy a tener que leer los versículos 1 y 2 para entender el contexto. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos, y este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que eres maestro y vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió: de verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu. El paso número 1 para ser lleno del Espíritu es nacer del Espíritu. Nunca sabrás lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo a menos que hayas nacido del Espíritu Santo. Una de las declaraciones categóricas hechas por Jesús más adelante en el Evangelio de Juan, que veremos el próximo domingo por la mañana, es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No es posible, categóricamente. Jesús estaba lleno de no puedes, y si estudias todos los nos de Jesús, descubrirás algunas verdades espirituales muy profundas. Una es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Si no eres cristiano, no puedes tener el Espíritu Santo. Punto final. En segundo lugar, se nos dice que a menos que nazcas del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y nunca podrás vislumbrar el cielo. Nunca verás el reino y el poder de Dios. Nunca captarás ni una pizca de ello. Estás ciego hasta que hayas nacido del Espíritu. Ahora déjeme usar una ilustración muy realista y que amplía lo que Jesús usa. Cuando un pequeño bebé está siendo concebido y desarrollado dentro del vientre de su madre, no puede ver el mundo en el que vivimos. Está en él, pero no puede verlo. No puede oír el mundo en el que está. No puede tocar el mundo en el que está. No puede oler el mundo en el que está. Y sin embargo, todas sus facultades están siendo formadas dentro del vientre. Pero no puede hasta que nace, hasta que sale a este mundo y nace, y luego entonces comienza a ver y escuchar, tocar y oler, y comienza a ser consciente de un mundo que ya era, pero que él estaba ciego para él y sordo. Entienden, hay personas en Guilford, miles de ellas, que hoy están completamente ciegas y sordas al reino de Dios. Pueden caminar por Guilford y pueden ver todo tipo de cosas interesantes y no pueden ver nada de lo que Dios está haciendo. Son ciegos y sordos. Hasta que nazcamos del Espíritu, nunca comenzaremos a ver y escuchar las cosas que Dios está haciendo con Guilford y Él está haciendo y el reino de Dios está irrumpiendo en nosotros. Bueno, ese es el primer paso. Pero Jesús le dijo esto a un hombre que era un predicador. El muy reverente Nicodemo era maestro en Israel. Estaba en Jerusalén, probablemente. Fue un conferenciante teológico, además de maestro. Y aquí está este hombre que debería haber estado diciendo a otros la verdad, y él mismo no tenía ni idea. Es religioso, tiene formación teológica, tiene todo menos una cosa: es ciego. No puede ver el reino de Dios.
viene a Jesús de noche. No sé si fue por vergüenza o miedo, pero vino de noche. Era un hombre de la oscuridad, en más sentidos de uno. Y se acercó a Jesús y le dijo, mira Jesús, ¿me dirás cuál es la diferencia? Yo enseño, tú enseñas, y pasan cosas. Yo enseño y no pasa nada. Tú enseñas y hay señales de Dios. ¿Cómo es que sucede esto? Aquí hay un hombre que sabe que la teología debería trabajar. Aquí está un hombre que sabe que la verdad es para liberar a las personas y no pasa nada. Eres un maestro de Dios, le dice. ¿De qué pensaba que él era maestro? La diferencia entre ser un maestro de Israel y un maestro de Dios es que un maestro de Dios ve que suceden cosas. Realizas señales, le dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, te diré lo que está mal. Volvamos al principio. Hasta que no nazcas de nuevo, no puedes conocer este poder. No puedes ver señales en tu propio ministerio hasta que tengas poder y comienzan naciendo del Espíritu. Ahora, Nicodemo no estaba tratando de ser incómodo. Solo dijo, soy demasiado viejo para nacer de nuevo. Ni siquiera creo que estuviera siendo literal, diciendo, bueno, ¿cómo puedo volver a la barriguita de mamá y nacer de nuevo? No creo que estuviera siendo literal de esa manera. Creo que estaba diciendo esto de una manera mucho más profunda. Soy demasiado viejo para nacer de nuevo. Soy un adulto. ¿Cómo puedes volver atrás y empezar de nuevo mi edad? ¿Cómo puedes empezar la vida como si nunca la hubieras empezado una vez? ¿Cómo puedes volver atrás y empezar de nuevo? Y Jesús le dijo, puedes hacerlo por el poder del Espíritu. Bueno, la carne puede darte un nacimiento carnal. Nací de la carne el 25 de febrero de 1930, y ahora pueden hacer sus matemáticas. Pero nací de la carne entonces, y todo lo que obtuve de ese nacimiento fue carne. Una naturaleza que era ciega a Dios. Una naturaleza que era sorda a Dios. Una naturaleza que era egocéntrica. Una naturaleza que iba a vivir en este mundo, no en otro. Una naturaleza que se preocupaba por mí, por el número uno. Lo que nació de la carne era carne. Me tomó muchos años descubrir qué es la carne. Pero al llegar a la adolescencia descubrí que lo que nace de la carne es carne. Pero en 1947, no sé cómo pasó, pero en un salón a unos kilómetros de aquí nací, del Espíritu. Y comencé a pensar, bueno, ahora el mundo es un lugar diferente. Recuerdo haber regresado a la mañana siguiente para ordeñar a las vacas en la granja. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana y ordeñar 50 vacas. No era mi idea de diversión. Puede que lo sea para ustedes, pero a esa hora de la mañana no es divertido. Pero saben, esa mañana me levanté y les canté coros a las vacas mientras las ordeñaba. Estoy seguro que esta fue una experiencia nueva para ellas, igual que en Gales del Sur. Saben que después del renacimiento de Gales, los ponis de las minas no podían hacer su trabajo porque los hombres habían dejado de patearlos y maldecirlos, como resultado del Espíritu Santo barriendo el sur de Gales. Lo mismo me pasó a mí. Esas vacas eran las mismas que las de la mañana anterior. ¿Por qué se veían diferentes a mí? Era un mundo nuevo. Nacido del Espíritu, abre un mundo espiritual que estaba todo alrededor mío. Señor, abre los ojos del joven, oró Eliseo, y el joven miró hacia arriba y ahí estaban los carros de Dios. Y él pensó que estaban completamente solos. Y te das cuenta de un mundo nuevo. Así es como comienza. Y nunca será lleno del Espíritu Santo hasta que hayas nacido en el mundo espiritual, que viene cuando crees en Jesucristo. Es tan simple como eso. Es una cosa que no se explica, sino que se experimenta. Y por eso Jesús dijo, sentado en ese techo oscuro, con la brisa de la tarde, soplando sus cabellos, dijo, Nicodemo, ¿sientes ese viento soplando en el cabello? No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. No entiendes mucho sobre esto, pero sabes que te golpea, ¿no es así? Todos nacen del Espíritu. Así son, no pueden explicarlo, pero lo experimentan. No puedes decir cómo sucedió todo, lo que condujo a eso. Solo sabes que un día el viento de Dios sopló sobre ti y supiste que la vida iba a ser diferente. Y comenzarías de nuevo. Has nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Ese es el segundo pasaje. El primer pasaje dice que hay dos bautistas.
2 bautismos, 2 cosas en las que necesitas ser empapado de agua y el Espíritu Santo. Y el paso número 1 es nacer del Espíritu y entrar al mundo espiritual. El siguiente pasaje al que pasamos es el capítulo 4. Me encantaría pasar el resto del tiempo en esto, pero no voy a poder hacerlo. Tendré que esperar hasta una ocasión futura. La historia de una conversación entre un hombre hambriento y una mujer sedienta. En el versículo 7 del capítulo 4, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, y la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, un judío, me pides de beber a mí, una mujer samaritana?» Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y Jesús les respondió, porque si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes nada con qué sacar ese agua del pozo que es profundo. ¿De dónde sacaste ese agua viva? ¿Eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y bebió de él, y sus hijos y su ganado? Y Jesús le dijo a ella, todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brotará para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame este agua, para que no tenga sed ni venga aquí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. Aquí está esta increíble conversación entre un judío y un samaritano que nunca se hablaban. Un hombre judío y una mujer samaritana no era común que los hombres hablaran con mujeres extrañas en público. Y aquí un hombre judío que es claramente un hombre importante, y un maestro y un rabino, le pide a una mujer de reputación dudosa que le dé un trago de agua. Y nunca consiguió ese trago de agua. Tuvo que quedarse sin él. La mujer estaba demasiado interesada en la conversación. He tomado agua de ese pozo y testifico ahora que es la mejor agua que he probado. Es muy refrescante y en el clima cálido del Medio Oriente hay que llegar al pozo de Jacob y dejar caer el balde 60 pies dentro del pozo y obtener ese agua. Es tan pura como purísima, hermosa y refrescante. Y Jesús debe haberse estado muriendo por un trago, pero nunca lo consiguió. Y ella comenzó a discutir. Bueno, lo que él le dijo era esto. Tienes que seguir viniendo a este pozo porque hay una sed física en ti que nunca será satisfecha. Tendrás que seguir bebiendo toda tu vida. Tendrás que seguir viniendo por agua, tendrás que seguir bajando este cubo. Podría darte algo de beber que haría que tuvieras un manantial dentro de ti. No uno en el fondo de un pozo, sino uno dentro de ti. Y seguiría burbujeando de modo que estarías satisfecha. Ella trató de ser impertinente y le dijo, ni siquiera tienes un balde, ¿cómo puedes darme un trago? Y luego trató de ser impertinente otra vez y le dijo, bueno, dame ese trago, ahórrame mucho trabajo, no necesitaría venir aquí con un balde. Estaba tratando de ser frívola y liviana, como no es la gente cuando quieres desafiarla. Así que Jesús le dijo algo como esto. Sabes que no estás moralmente ni emocionalmente satisfecha, ni espiritualmente satisfecha. Jesús le dijo, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él dijo, no, no tienes. Has probado 5 y ahora es la amante de otra. Y todavía no estás satisfecha. Todavía estás anhelando emocionalmente. Todavía estás buscando algo en tu vida que satisfaga y complete la profundidad de tu ser. Estás insatisfecha. Tienes sed moral y emocionalmente. Y luego ella intentó un típico escape. Recuerdo haber hablado con un hombre mientras estábamos sentados en una caja de embalaje en la parte trasera de un avión que volaba por el desierto. Y empezamos a hablar y le dije a este hombre, bueno, empezamos a hablar de cosas morales y después de un rato comenzó a admitir que tal vez su vida no era tan recta como debería ser. Como admití que la mía no era.
Y luego, para dirigir la conversación, dijo, bueno, ¿qué pasa con todas esas denominaciones diferentes? ¿Quién tiene la razón? Es un giro muy inteligente. Y cuando lo hayan escuchado, algunas veces están en guardia contra eso. Es una maravillosa desvío porque es Dios con quien tenemos que lidiar, no con las denominaciones. Así que él dijo, ¿qué pasa con todas estas denominaciones? Y la mujer samaritana, cuando Jesús se estaba poniendo un poco cerca del hueso, dijo, ¿qué pasa con todas estas denominaciones? Los samaritanos dicen que debes adorar a Dios en esta montaña, el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que tienen que adorar a Dios en Jerusalén. Estas dos denominaciones diferentes. ¿Quién tiene razón? Y Jesús le dijo, estás espiritualmente insatisfecha, ¿no? ¿No sabes que Dios es espíritu y si alguna vez estarás satisfecho con la adoración, será solo porque lo adoras en espíritu? ¿Puedo subrayarles esta mañana que no salgan corriendo de la iglesia, yendo de iglesia en iglesia, tratando de estar satisfechos en la adoración? Lo que necesitan es adorar en espíritu y en verdad. Y luego, donde quiera que estén, estarán satisfechos. No me importa si el servicio tiene un montón de panderetas tocando en un rincón o es silencioso como una reunión cuáquera. Ya sea que tenga oraciones sacadas de un libro de oración espontánea, no me importa la forma de oración. Si es adoración en espíritu y en verdad, es real, es satisfactoria, es gratificante. Y Jesús dijo que llegará el tiempo en que no dirán, adoramos a Dios aquí o aquí, catedral o iglesia, salón de la misión o capilla, monte Gerizim o monte Jerusalén. Lo adoraremos en cualquier lugar en espíritu. No necesitas un edificio de iglesia a tu alrededor para adorarlo. Podrías estar en medio del campo, en medio de una fábrica y puedes adorarlo en espíritu y en verdad. No estás satisfecha espiritualmente, ¿verdad? Y luego ella probó el último argumento. Dijo, bueno, es una conversación muy interesante, pero tengo muchas preguntas, todavía tengo más, y cuando venga el Mesías, Él le responderá todas nuestras preguntas y responderá todas nuestras frustraciones emocionales y cumplirá todos nuestros anhelos. Y Jesús le dijo, el hombre que te está hablando es el Mesías. Ahí fue cuando todo comenzó. 3 años después, el avivamiento golpeó a Samaria y comenzó con esta mujer. Creyeron cada vez más en su nombre, pero 3 años después el Espíritu Santo vino con poder. Todos fueron bautizados en agua y luego el Espíritu Santo vino, derramado sobre ellos en ese mismo lugar. Pueden leer todo esto sobre todo esto en Hechos 8, pero llegaremos a eso dentro de unas semanas. Pero comenzó aquí. Así que aquí está el segundo paso. Paso número 1, debes nacer del Espíritu. Ni siquiera querrás el Espíritu Santo hasta que incidentalmente nazcas del Espíritu. Paso número 2, tener sed. Estar insatisfecho con la vida moral y con la adoración espiritual. Me he sentado en comisiones con teólogos para discutir cómo mejorar la adoración. Y creo que todas están fuera de lugar. Todos están discutiendo formas de adoración, órdenes de adoración y demás. Bueno, creo que es bueno tener variedad y mantenerla viva, pero no me hago ilusiones. Si cambiamos el patrón el domingo, lo único que podríamos lograr es alguien a quien no le guste el menú servido en ese orden. La misma comida en diferente orden. Si va a ser adoración real, depende de si la gente viene en espíritu, y si no está satisfecho con la adoración, la respuesta está dentro de ti mismo. Está en la sed. Señor, no estoy viviendo bien. No estoy adorando bien. No estoy satisfecho. No estoy calmado. Tengo sed. Lo que me lleva al último pasaje, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37. Último pasaje para hoy. Unos meses después, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y 37. En el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se levantó y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que aquellos que creyeran en Él debían recibir, porque todavía el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora la gran fiesta de los tabernáculos era la fiesta más feliz del año judío. Era su fiesta de la cosecha.
y todos vivían en tiendas de campaña. Esto no fue organizado por la comunidad de caravanas bautistas, pero apreciarán esto. Venían durante el fin de semana y vivían en carpas alrededor de las colinas de Jerusalén y venían para los servicios al templo, justo como ustedes que se unieron a nosotros hoy. En la fiesta de los tabernáculos, recordaban no solo la comida que Dios había dado durante los últimos 12 meses en la cosecha, recordaban cómo durante 40 años, 2,5 millones habían encontrado pan en la península de Sinaí, donde el ejército egipcio no sobrevivió 3 días. Y Dios los alimentó con maná del cielo. Y necesitaban agua en una tierra que es tan seca que no tiene agua. Y Dios produjo suficiente agua para 2,5 millones de personas y cientos de miles de cabezas de ganado vacuno y ovino y cabras. Y Él produjo ese agua de la roca. Y entonces agradecen a Dios por el agua. Y es por eso que en cada festival de la cosecha siempre pregunto cada año si hay un vaso de agua en la mesa. Debemos agradecer a Dios por el agua. Ahora es el clímax de la fiesta, el último día, y el sumo sacerdote tomó una fuente de plata, una fuente de oro y otra de plata, y camina por la ciudad de Sión, desde el templo en la cima, hasta el estanque de Siloé en el fondo, y lo llena con agua y vuelve. De regreso a la colina cantando, saquemos agua de los pozos de la salvación, del libro de Isaías 12. Y regresó a la colina con esa imagen de agua, y cuando llegó al altar de la ofrenda, derramó el agua a Dios, para recordar el agua que brotó de la roca durante 40 años. Y ese año, cuando lo hizo en el silencio, mientras todos escuchaban el agua chapoteando en el altar, sonó una voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Qué manera más dramática. Está diciendo: yo le di el agua a tus antepasados. Yo soy quien puede sacar el agua de los pozos de salvación. ¿Puedo producir en ustedes un pozo de agua viva? No necesitan conmemorar algo del pasado. Aquí estoy, vengan a mí y beban. El único requisito que se añadió fue que tendría que pasar un poco de tiempo antes de que pudiera beber. Jesús aún no estaba glorificado. Tenía que morir, resucitar, ascender y sentarse a la diestra de Dios, antes de que el Espíritu pudiera ser, escuchen cuidadosamente, derramado. Entonces podrían beber. Ahora estamos en el lado correcto de Pentecostés, no en el lado equivocado. No necesitamos esperar hasta que Jesús sea glorificado. Él ha sido glorificado y por lo tanto la invitación ha llegado ahora. Bebe. Verán, si dicen: ahora tengo sed, y les doy un vaso de agua de aquí, lo sostienen en la mano, y dices: gracias, realmente me ha refrescado, no ha hecho nada de eso hasta que bebes, hasta que actúas, hasta que recibes, hasta que tomas dentro de ti ese agua. Puedo predicar hasta que se pongan azules sobre el Espíritu Santo, hasta que beban de Jesús. Es solo otro sermón. Interesante, pero es solo un sermón. Aquí entonces es la forma en que hemos sido guiados en nuestro entendimiento hasta ahora, esta mañana. 2 bautistas, 2 bautismos en agua, el Espíritu Santo, agua fuera de nuestro cuerpo, agua viva dentro. Ambos empapándonos en Cristo. Nacer del Espíritu. Y luego dejar que esa creciente sed e insatisfacción te haga volver a Jesús. Y decir: Jesús, vengo a ti. Quiero beber. ¿Derramarás tu Espíritu Santo sobre mí? Cuando lo haga, toma un trago profundo. Haz lo que Él te diga y te guíe a hacer, y bebe del Espíritu. Es un pozo de agua viva. Una historia final. Un barco naufragó en medio del Atlántico y se hundió. Y la tripulación tomó un bote salvavidas y estuvieron a la deriva en el Atlántico durante días y semanas. Tenían muy poca comida, pero pronto se les acabó el agua. Y sin agua la comida no sirve. Y se quedaron cada vez más cansados y exhaustos en el fondo del bote salvavidas. Y quedaron a la deriva en el Atlántico. No había agua. Y entonces uno de ellos levantó la cara por encima del borde del barco y vio un poco de humo
en el horizonte y dijo, un barco, y saltaron, y arrancaron los restos de las camisas que aún estaban adheridas a sus espaldas, y los agitaron, gritando. Y el barco los vio, y giró, y vino hacia ellos, hasta que el gran barco se elevó sobre el pequeño bote salvavidas, con estos pobres adentro. Uno de los hombres en el bote salvavidas le gritó a un marinero en cubierta, ¡agua! ¡Agua! Y el marinero en cubierta gritó, ¡baja tu cubo sobre el costado! ¡Qué broma tan cruel! ¿O no? Medio loco de sed, este marinero sumergió el cubo en la borda y se lo bebió. Y era agua fresca. Estaban flotando en la desembocadura del poderoso río Amazonas, que empuja agua dulce directamente hacia el Atlántico, y habían estado a la deriva en él. Y todo lo que tenían que hacer era sumergir un balde en el costado y beber. Si alguna vez hubo una imagen de la Iglesia de Jesucristo, es esa, a la deriva. Algunos dicen que está muriendo, simplemente yendo a la deriva, tratando de mantenerse vivos unos a otros. La gente mira a la iglesia y la ven como un bote salvavidas que está lleno de personas moribundas, que no pueden salvarse unos a otros. Y todo el tiempo estuvo nadando en el Espíritu Santo. Y Jesús ha estado glorificado y solo está esperando que la gente diga, tengo sed, Señor. Estoy desesperadamente sediento y voy a seguir viniendo a ti hasta que me des de beber, para beber profundamente. Quiero agua viva por dentro. Soy un buen bautista. He sido bautizado, sumergido por fuera, pero tengo sed. Y quiero ser bautizado adentro. Y quiero este pozo de agua que brote dentro para vida eterna. Oremos. Dios nuestro Padre Celestial, sin ningún pánico, ni ningún temor, ni ningún fanatismo desequilibrado, venimos y con sed. Venimos y te pedimos que a medida que estudiemos tu palabra y profundicemos más y más en este tema y nos demos cuenta de lo maravilloso que es todo, que tú nos guíes a cada uno de nosotros de la mano, suavemente, a medida que seamos capaces de soportarlo, a una experiencia más profunda del poder del Espíritu Santo y la santidad del Espíritu Santo, y el amor, y el gozo, y la paz, y la paciencia, y la bondad, y la fidelidad, y la mansedumbre, y el autocontrol del Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por Él. Amén.